Muy buenas, saludos a todos. Una nueva videoprueba MVP, quedaros con esas siglas porque significan Motorcycles by Pesaro y es una nueva submarca del grupo Xinjiang Motor en China, uno de los conglomerados industriales más potentes del sector de la automoción en China y que engloba marcas pues como Benelli o Kiwi. Ahora lanzan esta marca que, bueno, que como bien dice su nombre, pues tiene su oficina central en Pesaro, donde, bueno, pues diseñan y hacen un poco la investigación de los nuevos modelos que van a lanzar en los próximos años. Así que yo, cuando me enteré que había disponible esta unidad gracias a MotosEgea para probarla, no lo dudé dos veces, porque además he sido poseedor de una Honda 500, de un motor tan parecido a este, que este es derivado de aquel de Honda, y quería ver cómo era la evolución y en estas versiones pues, de China, de este tipo de moto de media cilindrada, y la verdad es que de entrada me sorprendió mucho en estos primeros kilómetros que hice, pues la calidad general de acabado y de funcionamiento general muy refinado. Ahora entraremos en detalles, pero por ejemplo aquí pues ya entraba en autovía, aunque no es el terreno ideal para esta moto, pero por debajo de los 120 el motor no vibra nada, que es justo antes de llegar a 6.000 revoluciones, y puedes, en una posición muy cómoda y relajada, hacer muchos kilómetros o todos los que aguantes a pesar del aire. Por cierto, hablando de velocidad de 120, me fui también a un circuito cerrado, una pista especial de circuito cerrado, donde pude probar la velocidad punta y agachado encima del tanque, esto es lo máximo que se puede llegar a ver. Vamos a ver en detalle qué nos ofrece esta MVP, porque trae una serie de accesorios, no accesorios, sino equipamiento muy interesante que conviene mencionar, ¿no? Y que me he ido dando cuenta conforme he ido probándola. Quizá lo primero que había que destacar o que había que empezar hablando es de este tren delantero, porque la verdad es que estas pinzas con estos discos, con estos latiguillos metálicos, todo de J. Juan, pues me ha sorprendido, porque tiene una capacidad de frenada que, si bien al principio si le das suavecito parece que no frena, como es un sistema de alto caudal, pues ¿qué ocurre? Que con poca presión no frena mucho, pero con mucha presión frena una auténtica barbaridad. Entonces, cuando necesitas realmente freno y le das bien a la maneta, bueno, la frenada está por encima como 2 o 3 veces de las motos de esta cilindrada de 500 y que llevan un solo disco. Entonces esta parte delantera es todo un lujo, ya digo, por ese sistema de frenado, por esta horquilla Callaba de funcionamiento ejemplar, y bueno, hay detalles que me gustan mucho, como por ejemplo el acabado de estos soportes en fundición de aluminio, parece que es, y bueno, pues aquí para reforzar esta parte de atrás del guardabarros, para coger este latiguillo, me parece casi mejor terminado que en muchas motos japonesas. Y ya puesto a pedir, pues que en la siguiente revisión pusiesen un anclaje radial y pinzas radiales, ¿no? Pero que no le hace falta, porque la capacidad de frenada es absolutamente ejemplar. Si seguimos por aquí por delante, hemos hablado ya del faro, que tiene una luminosidad y sobre todo una estética muy lograda, con su luz de día también, sus intermitentes todo LED, y no se puede pedir más en ese aspecto. También hay que comentar sobre las manetas regulables. Las manetas son muy ergonómicas y permiten una regulación aquí en vez de la típica ruedecita aquí encima. Me han gustado muchísimo, son muy cómodas y son muy agradables de coger. Y también sobre el tren delantero, fijaros, es completo, que no solo es, como digo, disco, horquilla, sino fijaros el tamaño de estas tijas inferior y superior. Fantástico. La amortiguación no tiene regulación, hasta donde yo sé, pero la verdad es que anda con un tarado. Se nota que la moto está hecha, o digamos el diseño está hecho en Pesaro, como se llama la marca, porque no es que le han pedido las suspensiones a un suministrador y se las han mandado y ya está, sino que están trabajadas, puestas a punto. Como digo, sistema de la parte de frenado fantástico para J. Juan. Las piñas de conmutadores retroiluminadas, me ha encantado, y la posición está de automático, también comodísima, te olvidas, lo pones ahí, cuando baja un poco el sol se enciende automáticamente.
Los puños muy cómodos, quizá un poquito más anchos, más gruesos de lo habitual, pero también tienen un extra de comodidad, me han encantado. Además, la moto no vibra nada en los manillares, sí que lo hace un poco pues en la zona media y en la zona de las piernas cuando pasas de 6.000 revoluciones. Que 6.000 revoluciones son 120, a pasar de 120 km por hora en sexta marcha. Los acabados y el diseño, fantástico. A mí me gusta mucho porque además le da un toque muy elegante este negro y bueno, no deja de sorprenderme, ¿no? Las estriberas, como digo, transmiten un pequeño de vibración, pero son de aluminio forjado, más luego, igual que la trasera, más luego una goma muy bien, muy mullida y con una separación, está levantada respecto al aluminio. Muy bien diseñado, ¿no? Muy bien diseñado. Luego sigues viendo detalles del aluminio, del mecanizado, de los tensores, de la llanta, del plato, incluso mecanizado aquí en la llanta. Los Angel, Pirelli no trae un neumático chino que a lo mejor pudiera ser de menos calidad. El pulido del silencioso. Todo donde ves son detalles de calidad en la moto. Yo me ha sorprendido en ese aspecto. Está muy bien construida. Luego tenemos aquí la llave para abrir el asiento. Y debajo del asiento, que se accede utilizando la llave de la moto y girando esta cerradura que tenemos aquí, justo al lado debajo del asiento, pues accedemos debajo del asiento. Bueno, el asiento en sí no tiene ninguna particularidad. Y observamos, bueno, la fijación del tanque, el filtro de aire con su entrada de aire por aquí, una batería de buenas dimensiones y de 8 amperios. Aquí tenemos los fusibles y material de Bosch, que supongo que será para la centralita del ABS. Finalmente, pues la cerradura del asiento y el subchasis, todo, soldaduras, acabado de pintura, todo la verdad es que de buena calidad, de muy buena calidad diría yo. Y una cosa interesantísima, un diseño excelente, lo que han conseguido aquí es que lleva para coger la moto como a modo de, bueno, de asideras, pero totalmente invisible. Esto es para darles un 10. Vamos a ver si lo veo del otro lado, que no del sol. Esto es para darles un 10, porque tanto para la persona que va atrás, que yo atrás no lo he probado, pero sobre todo para mover la moto en parado en algún momento dado, me parece excelente. Esto, el que hayan conseguido integrar en este colín esas asideras. Otro detalle fantástico. Muy bien, el freno trasero casi que ni lo he probado, no puedo decir si frena o si no frena, porque frena tanto y da tanta seguridad este tren delantero que voy frenando con el delante, porque es que la moto es hipertérrita, cuando le tocas delante tiene tanta seguridad que no necesito, veo que no se me va a descomponer y tiene tanta potencia que no utilizo el freno de atrás. Y por último, por los acabados de motor, aquí tenemos Qianjiang Keyway Europa, que es la casa madre que de Keyway y de Motorcycles by Pesaro, que fabrica pues esta motocicleta. Que si nos vamos al chasis, la calidad de las soldaduras, yo diría que robotizada seguramente, pues es otro punto más de detalles de fabricación que yo veo que le dan a esta moto un punto por encima de cualquier otra moto china que yo haya visto hasta el momento. Así que excelente todos estos detalles que veo aquí un poco al microscopio en esta MVP. Bueno, vamos a ver la ergonomía de la moto. En principio, el diseño
es este diseño de MVP, es un diseño que ya copia un poco de la Keyway RKF, de la versión de 125, que son motos compactas y más bien pequeñas, pero esto en la RKF, digo, copia un poco la estela del diseño, pero ya digamos que engrandecido o llevado a unas dimensiones pues de moto grande, que para nada es pequeña, pero sin ser tampoco una moto que destaque por un tamaño excesivamente grande. Es decir, que en general aquí te sube y vas, yo mido 1,72, estoy llegando con los dos plantas de los pies bien en el suelo. El asiento más bien bajo, pero sin embargo, bueno, pues como tienes aquí el manillar, que además con estas torretas permite moverlo hacia adelante, hacia detrás, viene incluso marcado aquí en el manillar las posiciones para que el usuario pueda tener referencia y probar. Pues yo creo que aquí pueden acceder personas, bueno, pues de diferentes alturas, ¿no? Yo creo que sin ningún problema. Sobre todo también tiene aquí un poquito hacia atrás, que esto se agradece, un poquito de juego en el asiento. Puedes ir más sentado en posición neutra o un poquito más hacia atrás, que es como me gusta a mí un poco ir. Después tenemos el ancho del manillar, pues ni excesivamente ancho ni estrecho como en algunas otras motos sin carenado, que a lo mejor son demasiado pequeños, ni tampoco es un manillar de campo, es un manillar, yo creo que también tiene ahí una mesura, un equilibrio muy interesante. Las manetas se cogen muy bien por estas formas redondeadas que tiene, y son muy agradables estos productos de J. Juan. Luego también destacar en ergonomía los puños. Tiene unos puños con unos relieves aquí que son muy cómodos de coger. También la posición en cuanto a las estriberas, pues quedan un poquito retrasadas para una moto touring de paseo, pues podrían parecer un poquito retrasadas, pero yo creo que como esta moto tiene un enfoque de moto, bueno, de moto todo uso, de moto sin carenado, estilo Z700 o estilo Z, las Z de Kawasaki, que marcaron un poco tendencia en estas motos sin carenado de aspecto futurista, pues bueno, pues quiero decir que tiene esa pequeña inclinación un poco al ataque, que además favorecida por el conjunto tan bueno de suspensión delantera, freno de disco y demás. Es una moto que, aunque no lleve un motor súper potente ni un motor con una curva de potencia que nos invite a ir muy rápido en una conducción muy deportiva, pero sí que, bueno, pues tiene cierto carácter que lo muestra en esta particular posición de conducción, que ya digo que en general es muy cómoda, el asiento un poquito bajito y entonces flexiona la pierna un pelín más de lo que en algunas naked de este estilo. Nada que no se pueda solucionar, pues si alguien quiere, pues poniéndole más mullido, por ejemplo, el asiento, elevándose un poquito. Por último, los espejos, que no vibran y se ven bien, pero les faltaría un poquito aquí en esta esquina de tamaño, hay un ángulo ahí muerto que no llega a terminar de verse, pero bueno, suele ser ya un poco habitual el que no se quieren poner espejos excesivamente grandes por cuestiones estéticas. Yo creo que estos cumplen muy bien, aunque les falta ese puntito para ser perfectos, y que tuviesen ese pequeño extra de seguridad. Y luego ya por último también veis que, bueno, las estriberas, que las he mostrado antes con su goma antivibraciones, y que la altura del pasajero pues varía bastante respecto a la del el piloto, con lo cual, bueno, pues el pasajero sí que va a estar en una posición un poco demasiado expuesta al aire si se pretenden hacer viajes con esta moto acompañado. Uno de los gadgets más interesantes que lleva es el sensor de luminosidad, que permite, cuando esta decae, pues que se enciendan las luces automáticamente, y así cambia también el modo de la pantalla. Aquí lo compruebo entrando a un túnel que la verdad es que estaba iluminado, con lo cual tardó 4 o 5 segundos, vamos a verlo. 1, 2, ahora cambia y se cambia la iluminación automáticamente. Y ahora a la salida del túnel pues también veremos cómo este se enciende. 1, 2, bueno, ahí cambia. El elegante color negro de esta MVP M502N invita a utilizarla por la noche, pero yo la saqué para ver
cómo iluminaba y cómo se veía. Ya veis cómo se ve la luz anterior con las luces de día y el pequeño elipsoidal que lleva en el centro. Y ahora vamos a ver cómo ilumina. Aquí tenéis la luz de carretera y aquí cómo rellena la luz larga. Me pareció bastante correcto y sobre todo una luz larga que funciona, que hay muchas luces largas que me encuentro últimamente que no funcionan, no rellenan o iluminan donde no deben. Y esta, pues como podéis ver aquí, bastante interesante. Y ahora os enseño un poco la zaga también, cómo se ve por la noche. Bueno, en este momento quiero enseñaros el dashboard, la pantalla de la 502, que tiene a la izquierda, como podéis ver, bueno, a la izquierda del todo tiene una serie de testigos luminosos con la N de neutral ahora mismo. Luego lleva el voltaje de la batería, que esto es interesante porque, bueno, ves sobre todo más que ahora que está a 12,8 en reposo, sino que cuando la moto está andando ves que está cargando a 14 y pico. Entonces, bueno, pues un poco que tienes controlado el alternador. No es una cosa que habría que estar fijándose todo el tiempo, pero bueno, no está de más tenerlo, me gusta que lo hayan implementado aquí. Luego tenemos la velocidad en este lado, en esta barra, y luego también aquí en el centro. Un reloj horario, el cuenta kilómetros, el parcial, las revoluciones, la temperatura aquí a la derecha. Yo creo que es muy completo, se ve muy bien, cambia, como digo, a modo oscuro cuando el sensor que está aquí detecta que hay baja luminosidad. Y bueno, pues si fuera un poquito ya más grande, pues un poquito mejor, pero la verdad es que es suficiente. Sobre todo la velocidad se ve bien, bueno, la hora tendrías que fijar, y con las barras, el tema de las revoluciones, pues bueno, se intuye bastante bien, aunque los números tanto de la velocidad aquí a la izquierda como de la barra de las revoluciones son un pelín pequeños. Aquí en funcionamiento la suspensión trasera, que me pareció muy correcta. El tarado, a pesar, o sea, las suspensiones, a pesar de no ser multirregulables para nada, de hecho la delantera no se puede regular nada, pues me pareció muy interesante en cuanto a que está muy equilibrada, tirando quizá un poquito a dura o a deportiva. Pero es que claro, hay que pensar que si vas con dos personas, pues tiene que ser capaz también de guardar las formas. Pero me parece, se nota que han trabajado y que esta suspensión es Callaba. La moto lleva Callaba, lleva centralitas Bosch, lleva frenos J. Juan, o sea que no han escatimado y de hecho el resultado final pues así lo muestra, ¿no? La suspensión delantera, como digo, me pareció en general la geometría unido a la suspensión, a las tijas sobredimensionadas y los dos frenos de disco me pareció muy sobredimensionado y muy sólido. De hecho, da muchísima confianza y que hace que, bueno, que vas utilizando solamente el freno delantero. Es una moto que invita a viajar, a pasear, digamos, ¿no? Porque no es para ir rápido, no lleva un cambio muy rápido, la moto vibra un poco si la subes demasiado a tope de vuelta. Y quizá la sacas un poco de su ambiente. Una moto para pasear relajadamente, para cambiar marcha a 4 o 5.000 revoluciones y utilizar todo ese par que tiene. Y se desenvuelve de maravilla y pasan los kilómetros de una manera muy placentera. Así que este es un poco el enfoque que hay que darle y lo que yo disfruté en estos kilómetros. Bueno, la moto también la subí al banco de potencia, 45 caballos al embrague. Están muy bien y la curva sobre todo lineal, aquí la podéis ver, increíble. Bueno, tenéis la prueba separada y completa, el análisis en otro vídeo. Bueno, y aquí en la misma subida a Sierra de la Milla, en Almería, con estas vistas de este atardecer, donde empecé hace 3 días ya esta prueba, termino y os doy un poco mis conclusiones sobre esta MVP, esta Motorcycle by Pesaro, que ya me ha gustado el nombre de entrada, porque le da ese carácter italiano que, bueno, pues que creo que no tiene, la verdad. Porque sinceramente, si tuviera que decir esta moto es más italiana o japonesa, diría que es más japonesa. Así que, porque las sensaciones y la calidad de fabricación está mucho más del lado, digamos, japonés
que del italiano. Así que muy bien por Keyway por haber conseguido ese toque. Cosas que más me han gustado de la moto. Lo que más me ha gustado es la calidad de fabricación, la suavidad del motor y el tren delantero, con los frenos, con las suspensiones. La verdad es que el funcionamiento es magnífico, lo fácil que cambia de dirección, lo bien que frena, lo sólida que es del tren delantero y la linealidad del motor en su entrega de potencia. Creo que es lo más destacable, ¿no? Luego es cómoda y bueno, pues quizá vibra un poco de más cuando pasa 6 o 7.000 vueltas, pero también he aprendido estos últimos días con ella que tampoco es la forma de llevarla en 4 o 5.000 vueltas utilizando ese enorme par que tiene y esa linealidad es lo más placentero. Así que muy bien en todos esos aspectos, ¿no? Y luego, por supuesto, me ha gustado las luces automáticas, la retroiluminación, la pantalla, aunque podía ser un poquito más grande. En fin, la calidad de fabricación con sus luces LED que iluminan muy bien. El escape muy bien terminado, no es excesivamente sonoro para nada, más bien lo contrario. Y se ve una moto muy bien terminada, muy bien hecha. Cosas que mejoraría. Bueno, pues realmente pocas. Bueno, que el motor fuera un poquito más fluido arriba de vuelta, pues podría ser una. Que hubiese un accesorio o algo por una pantalla, pues ya no sería naked. Algunos dirían, bueno, pues cómprate otro tipo de moto, pues también podría ser, pero pienso que en motos de estas prestaciones, pues llevar un poco de protección, eso ya es una opción personal, ¿no? Siempre es lo más interesante. Y poco más, pequeños detalles que ya van más un poco al aspecto personal de cada uno. Cuando pruebe la moto diré, bueno, pues a mí me gusta más que la moto sea de esta manera o de otra, pero en general pocas pegas se le pueden poner a una moto muy bien terminada, con esos asideros traseros que he mencionado antes, ahí escondido en el diseño de la moto, muy bien. Se nota que la moto está pensada y que en Pesaro, en la oficina de Keyway, pues han hecho su trabajo y sus meses pues probando la moto y poniéndola a punto. Así que muy bien por esta moto. Hasta aquí llegamos. Quiero dar las gracias a Motos Egea por la cesión de esta máquina para hacer esta videoprueba y traerosla aquí al canal. Dejadme como siempre en los comentarios del vídeo pues cualquier cuestión que queréis conocer sobre la moto y que yo pudiera a lo mejor pues facilitaros, y asimismo pues saber qué os ha parecido. Gracias y nos vemos en la siguiente videoprueba. Hasta pronto.